Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La oración de un manso. La oración de un manso. Si hay algo que Dios usa para enseñarnos a orar, es cuando la gente nos critica, nos amenaza, y así las pruebas, las tribulaciones, hacen un par de cosas, varias cosas. Una cosa es que prueba lo que somos. ¿Cómo reaccionas cuando la gente te critica? Cuando la gente hable mal de ti? Cuando la gente te trata injustamente? Luego, conforme a tu reacción, da un testimonio a otros, ¿verdad? Para ver cómo reacciona un cristiano, de verdad. Si eres manso, vas a reaccionar como Moisés. Si no, a lo mejor reaccionas de otra manera. Y entonces nos hace orar. Cuando estamos en pruebas y tribulaciones, allí es cuando oramos más que en cualquier otro tiempo. Ya saben, más de 50 años, ¿verdad? Como predicando, ¿verdad? Ministerio. Y en cada iglesia donde he estado hay gente que me ha criticado, ha querido decir cosas y hacer cosas. Y cada vez me ayudó a examinarme, decir, Señor, ¿cómo estoy reaccionando? No bien, ¿verdad? Entonces, Señor, necesito orar. Que me des esa paciencia y esa mansedumbre que necesito para aguantar esto. Y entonces ser un buen testimonio a los que están alrededor con mi reacción. Siempre, cuando la gente te critica y te maltrata, eso te debe llevar a la oración número 1. En vez de criticarles a ellos y quejarse, si vas a quejarse, quéjate con Dios en oración, ¿verdad? Y entonces mirar qué hace Dios. Aquí encontramos un hombre de verdad manso. Incluso dice en Números 12, aquí en versículo 3, ¿quiere leer versículo 3? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Entonces él va a orar cuando está criticado por sus hermanos. Dicen los salmos, tú, mi íntimo, me has maltratado. Si fuera un extraño lo aguantaría. Pero allí en el salmo está hablando realmente de Jesús. Con Pedro, que le iba a negar, con Judas, que le iba a entregar, con todos los discípulos que iban a huir de él y dejarle a solas para morir en la cruz. Y allí dice, tú, mi íntimo, mi amigo, mi compañero, mi familiar, ¿me has tratado así? Y como Cristo fue así, dice que debemos caminar en sus pisadas. Y así en las pisadas de Cristo y en los que son como Cristo, como Moisés, con esta mansedumbre para la gloria del Señor. Pero no es natural, no es fácil, no solamente eso, es imposible humanamente reaccionar bien sin la ayuda del Señor. Por eso la oración debe llevarnos al Señor primero para acercarnos a Él. Oremos. Padre, ayúdanos a aprender de Moisés cómo orar como mansos y así glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Números 12, los primeros versículos. Versículo 1. María y Aarón, los hermanos mayores de Moisés, María y Aarón hablaron contra Moisés, sus hermanos, criticándole, hablando contra él, a causa de la mujer cusita que había tomado.
Su primera mujer ya había muerto y a ellos no les gustaba la esposa que tenía Moisés por cualquier motivo. Y así que decidieron criticarle, ¿verdad? Y usaba eso como una excusa realmente, porque él había tomado esta mujer. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Yo hablé de esto un poco el domingo cuando estábamos hablando, ¿verdad? Así que no voy a tardar mucho en esto. Incluso otro texto que vamos a mirar esta noche de Balaam, acá apenas usé eso como parte del sermón, así que no voy a hablar de eso. Pero de cualquier manera, esto, pues cuando están diciendo solamente por Moisés ha hablado y Jehová oyó. Y entonces, ¿qué estaba indicando Dios? Sí, yo hablo a Moisés. Es como cuando Pedro, Andrés y Juan estaban en el monte de transfiguración y entonces se despertaron mirando a Cristo, Elías y Moisés. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Hagamos 3 enramadas para ellos, 3 pequeños tabernáculos, ¿verdad? Y se escuchó una voz del cielo. ¿Qué dijo? Recuerda qué dijo el Señor. Este es mi Hijo amado, oídle a él. No se preocupe de Moisés y Elías, oídle a él, ¿verdad? El hecho es que el Señor fue criticado y todo, pero aquí encontramos que Dios habló por Jesús. Jesús era Dios. Iba a salvarnos por Jesús. Y su palabra era palabra de Dios. Y otros querían corregir a Jesús, corregir a Dios. Y él siempre tenía la razón. El hecho es que a través de los siglos Dios primero habla por su palabra y Jesucristo, número 1. Pero muchas veces Dios da dones a los hombres, dice en Efesios 4, para enseñar o predicar la palabra de Dios. Y muchas veces Dios tiene un mensaje que quiere comunicar con la persona designada para predicar. Y así dice en 1 Corintios 14, si alguno, especialmente mujeres, quieren estorbar el sermón y añadir cosas o lo que sea, dice que se callen en la iglesia, deja el predicador predicar, que hablen por turnos, dice, uno por uno, en orden. Pero el hecho es que yo me doy cuenta que casi cada hombre aquí es mejor designado, más capaz para predicar y predicar en español que su servidor. Pero si Dios me ha llamado a mí para predicar esta noche, Dios va a hablar conmigo. Y cuando hay otros designados para predicar, usted en ese momento, aunque normalmente hablaría mejor que esa persona, en ese momento usted no podría hablar mejor que esa persona. Si es la persona designada del Espíritu Santo, Dios habla por él. Así tenemos que prestar atención a la palabra de Dios predicada por la persona que Dios ha designado. Pero ¿cuántas veces uno dice, yo puedo hacer mejor que fulano para enseñar esta clase? A lo mejor puedes y a lo mejor llegará su turno para hacerlo y lo harás mejor. Pero si tú supieras en este momento, tú no lo harías mejor. Hay muchas veces que hay iglesias muchas más pequeñas que esto, que tienen pastores. Hemos estado en algunas de esas iglesias aquí en el norte de California que el pastor no sabía predicar, no sabía explicar la Biblia, no sabía hablar bien. Y a veces pienso, me gustaría subir y enseñar esta lección, pero yo no fui el designado, fue él. Y si yo hubiera subido, hubiera sido un tropiezo, a lo mejor torpe de palabras, sin poder comunicar, no sé qué, pero no hubiera sido una bendición si Dios escogió ese pastor para hablar a ese grupito con lengua torpe y todo, ¿verdad?
Esto es lo que tenemos que reconocer. Moisés es uno que dijo, yo no puedo hablar. Luego terminó hablando a Faraón, pero Dios le mandó a Aarón para ayudarle. Pero Dios dijo, mira, lo que yo digo a Moisés va a decir a Aarón para que Aarón pueda predicarlo, pero solo voy a hablar a Moisés lo que quiero comunicar a la gente. Yo no puedo decidir, yo voy a escribir parte de la Biblia. El Señor decide a quién va a inspirar para escribir la Biblia. Y escogió los 40 hombres que escribieron la Biblia, ¿verdad?, a través de los siglos, y nadie más. A lo mejor tú eres mejor poeta, mejor escritor, pero el Señor no te inspiró a ti, ni me inspiró a mí para escribir la Biblia. Y tenemos que mirar como palabra de Dios las palabras que Dios usó ciertos hombres para escribir. Y así es que si Dios te llama a ti para enseñar en la clase o predicar aquí, yo quiero sentarme y escuchar lo que Dios te dice a ti. Pero Dios determina, Dios da dones a los hombres, dice en Efesios 4, Dios da los dones. Como dice en 1 Corintios 11 o 12, algunos dicen, yo soy la mano, pero quiero ser el pie, o yo soy la oreja y quiero ser el ojo. El Señor dice que estés contento con lo que Dios te ha hecho, ¿verdad? Pero yo quiero enseñar esta clase. Si tu don no es de enseñanza, es de mostrar misericordia, servir al Señor con el don que Dios te ha dado. Pero el hecho es que aquí Dios había decidido hablar por Moisés e inspirar 5 libros de la Biblia por Moisés, ¿verdad? El Pentateuco aquí. Y así que encontramos que ninguno otro podría escribir lo que Dios estaba diciendo a Moisés para escribir. Y en este caso nadie más podría hablar y enseñar a la gente cuando Dios quería usar Moisés para hablar y enseñar a la gente. Torpe que fuera, más torpe que Aarón seguramente, pero fue el hombre escogido de Dios. A lo mejor Dios te escoge a ti para hablar a alguien. Otro no puede hablar a esa persona como tú. Muchas veces personas me han invitado para visitar a algún amigo o familiar. Dice, pastor, tú hablas bien, venga para hablar con mi amigo o familiar. Y yo voy, pero muchas veces no digo casi nada, pero el otro, animado por mi presencia a veces, habla a su amigo o compañero o familiar y hace un trabajo 100 veces mejor de lo que yo jamás pudiera haber hecho. Pero tiene que ser la persona designada para eso en ese momento. En este caso, María dijo, yo quiero ser la predicadora. Y Dios dijo, he escogido Moisés. Y Aarón dice, pero yo puedo predicar, pero he escogido Moisés. Dice Dios. Y parece que María era la más agresiva en este caso, así que era la más juzgada después. Porque dice allí, antes de decir qué pasó, ella dice, ¿no ha hablado también por nosotros? A lo mejor en otras ocasiones Dios habló por ellos, pero ahora no. Ahora era palabra de Dios por Moisés. ¿Okay? Un poco de inglés, porque tenemos algunos en inglés aquí, solo muy breve. Just real briefly, what I'm saying here, in case you're not catching it in English, get a little bit for those who are here in English. Just the fact that it says that Moses was the most meek of all the men on the earth. We learn meekness by criticism and trials. It makes us pray when people are criticizing us. It makes us check our own hearts to see, why am I reacting so aggressively? Maybe I need to pray more for myself. And if we are meek, then it's a testimony to others of what God can do through us and in us. But here we find that Moisés was learning it through the criticism of his own brother and sister. It says in the Psalms, thou, my intimate friend, and thou, my family, are the one who's crucified me. And it's a prophecy of Jesus going to the cross, and some of his own family members there were abandoning him and letting him be crucified.
And he's then calling out, Father, forgive them. They know not what they do. Jesus was praying because he was so meek himself, more than Moses, but of all the men on earth up to that moment, Moses was the meekest man. But the meekness makes us pray. The meekness makes us check our own hearts. The meekness then, when it comes into us by the Holy Spirit, helps others to see Jesus in us. Helps people see Jesus, who's meek and humble of heart himself, it says in Matthew 11. But here we have the criticism that drives into prayer, and we're finding here the prayer of a meek man. How does a meek man really pray? ¿Cómo ora un hombre manso aquí entonces? Encontramos entonces que dice, fue el más manso de la tierra, porque Dios estaba hablando por él, pero no se jactaba de eso. Más bien, dice aquí en versículo, estamos 12, versículo 3, versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y ellos tres salieron ellos tres, y Jehová descendió en una nube. Así que vamos a acercarnos a Dios para ver la palabra de Dios mismo, no por medio de un hombre, pero Dios mismo, ¿verdad?, que debe pasar. Y entonces dice, vamos a subir en bajarnos versículo 10. Let's go down to verse 10, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo cuando el Señor estaba hablando con ellos, diciendo, oídle a Moisés, ¿verdad? Y entonces, aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Gracias al Señor, que era humilde bastante para confesar su pecado. Los que critican más serán juzgados más. Será que María criticó más. Pero el hecho es que esto es lepra para la muerte. Tan fuerte es tan grave es el pecado que merece la muerte. Sí. Y es lo que está demostrando Dios, que ella pecó. El pecado de murmuración, crítica, cualquier pecado merece pena de muerte. Pero gracias a Dios hay un remedio. Como Cristo murió y pagó por nuestro pecado con su sangre y da la promesa, el que confiese su pecado, Él es fiel y justo a perdonar pecado, limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros si pasa una cosa que alguien nos maltrata y nos critica y luego les pasa alguna cosa mala? Pastor Stephen creo que mencionó la otra semana la enseñanza falsa de karma, ¿verdad? Que lo que usted hace mal vendrá a ti, ¿verdad? Que era en el Instituto Bíblico, hablando de hindúes, que viene de la forma hindú, ¿verdad? De karma. Y a veces dice, ajá, karma. Usted entonces ha hecho mal y ya le ha venido el mal a usted. Qué bueno, ¿verdad? Y dice en Proverbios, no te jactes si tu enemigo sufra, ¿verdad? Tenemos nosotros que dejar Dios hacer lo que quiere, pero en vez de decir, ay, ya lo mereciste, ¿verdad? ¿Cómo debemos reaccionar cuando confiesen su pecado? ¿Qué dice aquí Moisés en versículo 11 o 12? Versículo 13 aquí. ¿Quiere leer versículo 13 conmigo? Entonces clamó a Jehová, diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Amén. El Señor está diciendo, ora por su perdón. Si la gente te crucifica, la oración que debes orar es, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aquí encontramos que Moisés oró por su perdón en vez de irritarse por su pecado. Y así debemos hacer. Pero para hacer eso, cuando la gente nos crucifica con sus palabras, es humanamente imposible, como dije. Tenemos que buscar al Señor en oración y decir, Señor,
La gente me habla así, me trata así, y yo quiero vengarme. Yo, si pasa algo mal, quiero reírme de lo malo que les haya pasado. Tenemos que entonces decir, Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame a pedir por su perdón. Eso es la oración de un hombre manso. En el Nuevo Testamento, la palabra manso tiene varios significados. Una cosa es humilde. Con humilde, al contrario, es respeto. En otras palabras, es como Filipenses 2:2, que dice, mira a otros, considéralos como mejores que ti mismo. Yo debo tener respeto a los otros, aun cuando me hagan mal. Debo respetarlos y ser humilde y sentir que aunque me están maltratando, son mejores que yo, porque yo he hecho lo mismo demasiadas veces. Mansedumbre significa humildad, significa un trato tierno con otros. Es la idea de, aquí es un hombre grande, fuerte, pero como un oso grande y fuerte a veces puede tomar un niño y es manso, ¿verdad? Con el niño. El bebé de Seth, él tiene un perro en la casa, ¿verdad? Y nos preguntábamos cómo iba a reaccionar ese perro, ¿verdad? Porque a veces un perro es celoso cuando ya ha sido mimado tanto tiempo. Pero ustedes a lo mejor han visto fotos que yo he visto, que Seth y Allison puso en su Facebook, fotos del perro durmiendo al lado del niño, acariciando al niño, tratándole con ternura, ¿verdad? Mi esposa mira y dice, gérmenes, va a infectar al niño con gérmenes. Pero es que está tratándole, poniendo su cabeza allí, quiere dormir al lado del niño y proteger al niño. Porque un perro, aunque puede ladrar y morder, puede ser manso. Y así un hombre grande a veces, mira un hombre que puede pelear con otros hombres y se irrita y grita, pero encuentra un niño de 1 o 2 años de edad y ese hombre bruto dice, oh, niño, ¿cómo está usted? Y le toma en su brazo si está herido o llorando y tiene simpatía porque es un hombre manso, ¿verdad? Pero la palabra original de manso es más allá de cualquiera de esas dos cosas. Humilde, aunque humilde va bien con eso, porque Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón en Mateo 11. Pero allí entonces, la idea básica tiene 2 palabras en español, se puede traducir del griego, fácil de enseñar o instruir. Pero creo que instruir tiene otra idea allí, que es corregir o regañar. Así que es una persona fácil de enseñar, corregir y regañar. A veces puedes sentarte aquí como esta noche tranquilo para aprender, ¿verdad? Y es fácil enseñarles a ustedes, porque ustedes son mansos para aprender. Pero si yo vengo hasta allí, va a ser la prueba. Si yo vengo para criticarte de algo, si yo vengo para apuntarte a alguna cosa que yo veo en ti o creo que veo en ti, ¿verdad? Y entonces vamos a ver si eres manso, fácil de corregir, fácil de regañar, fácil de... y es la palabra que usa redarguir, ¿verdad? Usa en Timoteo. Eso no tanto. Yo puedo sentarme aquí a aprender, pero no se atreve a criticarme. El hecho es que espero que yo no sea así. Toda mi vida, yo casi cada día oro por fruto del Espíritu. Y creo que la corona del fruto del Espíritu es mansedumbre. Y digo, Señor, ayúdame. Si mi familia o los de afuera me critican por algo, me corrigen por algo, ayúdame a ser fácil de corregir, fácil. Y muchas veces tengo que decir, Señor, he fallado otra vez, perdóname, cámbiame, Señor. Pero normalmente lo que trato de hacer y decir es que, bueno, me corriges por eso,
Bueno, eso es solo uno de 1000 cosas que puedes corregir. Sigue si quieres. Y yo tengo mucho para corregir. Y así es que tú crees que soy malo. No, yo soy 10 veces más malo que tú piensas. Así tenemos que ser humildes, respetuosos, tiernos, pero sobre todo fácil para corregir, redarguir, enseñar, instruir. ¿Qué tal? Cuando la esposa te critica, el esposo te critique, que no sea, ¿verdad? Es que la esposa puede criticar al esposo. El esposo nunca debe criticar a la esposa. Nunca, no resulta bien. Pero de cualquier manera lo hacemos a veces sin querer. Y para ver la espiritualidad de una persona, ¿cómo reacciona? La persona va a la oración para decir, Señor, ¿será la verdad lo que me dijo? Aunque yo no creo que es la verdad a lo mejor, pero ¿será algo de la verdad? Entonces instrúyeme en justicia, Señor. Perdóname por reaccionar mal. Ayúdame a ser manso y humilde de corazón como Cristo. We find here, just to go through that real quickly in English, I'm talking about the word meekness in Greek in the New Testament. In the New Testament, in Matthew 11, Jesus says, I'm meek and humble of heart. The first understanding of meek is to be humble. Humble is the idea on the other side of it of respectful. It says in Philippians 2, look at others as better than yourself. So true humility has respect. It looks at the other, and the other is criticizing, like Miriam, and Aaron criticizing Moses. And he's being respectful to them because he's humble, because he's meek. So meekness is humility that has respect for somebody who's not treating us right. Meekness then has the idea of tenderness. A big brutish guy or like a big German shepherd dog might lie down next to a little baby and treat the baby tenderly. Or a man might take a little child who's hurt themselves, and he might have just been fighting with other men, and he's a big, tough guy. But when it comes to a little child, he picks him up or picks her up and just treats with tenderness. That's meekness. But the deepest part of meekness is its definition. The definition comes from 2 words, which is easy to instruct or teach. And the idea of instruct is also to reprove, to rebuke, to criticize, if I might. And so are you easy to teach? Are you easy to rebuke? How do you respond when your wife criticizes or corrects you? Any wife here ever correct their husband? No. Okay, we'll go on. Usually women have something to correct about their husbands. And how should the husband react? Like Moses, with meekness. Easy to correct without un levantamiento, without coming up. The problem is that's not how we are normally. For natural man reacts with defense, if not anger. How can we change? Meekness should lead us to pray. Say, Lord, help me to be more meek. Forgive me for not reacting right. Please, Father, help me to be meek and humble. So that if they crucify me, like Jesus was crucified, only with their words, they're crucifying me. How should I pray? Father, forgive them. They know not what they do. That's meek and humble of heart, to pray for the forgiveness and not for the vengeance on the other person. Pero ¿qué dice Dios? La última parte de este versículo, después de pedir a Moisés por restauración y perdón. Versículo 5 aquí. Sí, es versículo, déjame ver aquí, porque tengo algunas notas, pero dejé al lado parte de la cosa aquí. Versículo 13 es donde el Señor ora. Verse 13 is where he prays, Moisés. Te ruego, oh Dios, que las sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, versículo 14, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días conforme a la ley de Moisés.
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dice, ok, la voy a perdonar. No la voy a matar con esta lepra, que es pena de muerte, muestra que merece morir. Más bien, voy a perdonarla. ¿Pero significa que no habrá consecuencias de su pecado? No. Aunque hay perdón, hay consecuencias. Y solo porque hay consecuencias no significa que no hay perdón. El Señor le perdona, pero dice, mira, los niños y jóvenes y los otros en la congregación han visto lo que han hecho y van a imitarla. Así que, aunque la voy a perdonar, tengo que dejarla con algún castigo para que todo el mundo vea que el pecado tiene consecuencias. Ahora bien, Cristo paga todas las consecuencias de nuestro pecado en cuanto al perdón eterno, no ir al infierno, pero nos deja a veces con otras consecuencias. Si uno conduce su carro muy rápido y tiene un accidente, quiebra un brazo y a lo mejor se corta el brazo y no se puede hallar el brazo tirado por allí en un fuego de carro, ¿Dios va a hacer crecer por milagro otro brazo? No, Dios le deja sufrir con las consecuencias de su pecado, porque hay consecuencias naturales, entonces hay consecuencias eternales. Dios perdona todas las consecuencias eternales, pero no siempre nos deja escapar sin consecuencias terrenales, naturales de nuestro pecado. Un hombre ha fumado toda su vida como hizo mi papá. Llega al final de su vida y sus pulmones hecho desastre. Y entonces, ¿Dios le va a sanar? Puede, ¿verdad? Puede. Pero las consecuencias naturales es que uno que ya ha fumado 2 paquetes de cigarros por 75 años o 78 años, las consecuencias normales es que se enferma y muere hasta de la enfermedad porque no puede respirar. Y así pasó con mi papá. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios lo hace para advertirnos nosotros de no pecar, pero también como una advertencia para otros, especialmente niños y jóvenes. Vamos a ver, no sé si la próxima semana o 2 semanas, Números 16. Mencioné esto el domingo también, de Coré. La tierra abrió, tragó a Coré al infierno. ¿Por qué hizo todo eso? Porque Coré estaba diciendo, solo habla Dios por ti, Moisés, no habla también por nosotros, los levitas. ¿Dónde aprendió Coré ese dicho? Esa acusación, esa pregunta. Es obvio, ¿verdad? Números 12 con María y Aarón. Parece que lo que dijeron ya cayeron en otros oídos y les influyeron a hacer lo mismo. Y ya centenares murieron de golpe por eso. Y después de eso había más en la gente. Al final de Hechos, Números 16, que dice, mira, Moisés, has matado al pueblo de Dios, Coré. Y entonces Dios va a matarlos a ellos por seguir quejándose, ¿verdad? Después de mirar qué pasa con el pecado. Pero si Dios no diera consecuencias naturales del pecado, los hombres no podrían ver consecuencias del pecado y no tendrían temor o miedo de lo que pasaría. Así que tenemos que reconocer que tenemos que orar por el perdón de otros. Pero no siempre podemos orar que no tengan otras consecuencias si Dios ve que es necesario como para advertir a otras personas, porque ya había influido a otros y cuantos más hubieran sido influidos por él. Esa es la cosa, que todos tenemos que tener cuidado de andar cerca del Señor. Lo que yo hago
va a influir a otros por bien o por mal. Si yo decido que no es necesario para el pastor venir a la iglesia, ¿has escuchado ese pequeño chiste que he dado varias veces? Que una mamá fue al dormitorio de su hijo y dijo, hijo, es el domingo, levántate para la iglesia. Tiempo para la escuela dominical, venga, levántate, hijo. Y dijo, no, aquí estoy debajo de las cobijas, yo no quiero salir. Por favor, mamá, no quiero salir, me gusta aquí. Mamá dice, no, hijo, tienes que salir, tú eres el pastor, tienes que estar en la iglesia. Así que hasta los pastores podrían, ¿verdad?, ser perezosos. Pero el hecho y comportarse como niños, espero que yo no, pero Dios sabe. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que si yo no vengo, va a tener influencia a otros para decir, oh, si no es ni importante para el pastor, no es importante para mí. Y por esa razón tenemos que reconocer que todo lo que hacemos tiene influencia a otros. Así, gracias a Dios por su perdón y tenemos que orar, pase lo que pase con otros, que Dios los perdone. Nos trae vergüenza lo que han dicho, lo que han hecho, aguante la vergüenza. Hasta 1 Corintios 6 dice, si alguien hace estafa contigo, no le repaga dinero que le has pedido prestado, ¿verdad? O le has prestado y no le devuelve dinero, perdónales, no le lleves a corte, trátalo entre hermanos, ¿verdad? Y así es que tenemos que perdonar muchas cosas, pero para hacer eso tenemos que orar mucho, por ellos y por nosotros mismos. La mansedumbre y la oración van mano en mano. Oremos para ser mansos. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe,
Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.